¿Te acordaste? Sí. Ya, sí, supongo que le podemos enviar los comentarios, o sea, que vea la grabación. No me acuerdo qué edificio trabajó Tomás, ¿alguien se acuerda? Tomás. La casa de Glenn Morcott, la Simpson Lee. Sí. Wow, pero Eso no tiene. Cuesta reconocerla. sí, y como no hay ningún material adicional, o sea, no hay ninguna información adicional, no hay un texto, no hay unos esquemas, no hay unos diagramas, cuesta comentar mucho. Sí, no dice nada más en el mensaje. Lo envió por Instagram, dice solo si le podemos hacer llegar alguna corrección. Pero no complementa lo que subió. Bueno, lo primero yo diría es que tiene que expresar claramente cuáles son las características del proyecto de Murcutt que está utilizando, o sea, los conceptos, porque ahí formalmente al menos, volumétricamente y espacialmente no se reconocen. Uh-huh. Sí, yo creo que hay varias cosas, incluso que hablamos la clase pasada, que uno de los temas que parecía más abandonado en el análisis de ellos era el tema de la cubierta, y como una cubierta producía un tipo de espacio, y uno ve la isometría de Tomás y esto es un paralelepípedo sin cubierta, o sea, sin esa, vamos a llamarla expresión analítica de la cubierta versus el espacio. Lo único que yo leo a partir de lo que Tomás nos coloca, bueno, obviamente es la longitudinalidad y la vinculación de un volumen con otro, tal vez como una línea más débil, pero creo que eso es está muy achicado, muy disminuido, y luego hay otra pieza como suelta. Veo el mismo problema que en el de Antonia, que era el descontrol del patio, teniendo tanta edificación y teniendo la oportunidad de hacer una línea larga, creo que hay otras opciones. Hay un tema de escala, o sea, habría que ver bien cuál es la escala del barrio y la escala del edificio, y no sé cuánto es esto, si es un piso, son dos. Sí, es el mismo terreno de Antonia, ¿verdad? Sí, sí, es el mismo, sí. Es que no, hay demasiadas licencias en el entorno, porque este edificio que se ve ahí como un paralelepípedo, una torre alta, es casi un cubo. Sí, Entonces, pónganse de hay acuerdo varias. o miren bien. Está en Google, ¿no? Sí, Aquí hay una cosa, por ejemplo, que es lo más anti la casa Morcott que yo he visto, es este ángulo. O sea, esta articulación, este quiebre en ángulo. O sea, la casa de Morcott es una línea, o sea, como que insiste de una manera casi que majadera en la linealidad, en ser una sola línea que como que atraviesa todo. Entonces, nunca me imaginaría una solución, que esta solución pueda crear la otra. Yo insisto que la cubierta es una ausencia importante en el análisis y en la propuesta. A lo mejor el tema no va por la forma, sino por la cubierta también. Bueno, Tomás no se puede defender. bueno, y en el caso de Murcutt, la cubierta era una respuesta a las condiciones medioambientales. Entonces, ¿cuáles serían esas condiciones que está abordando aquí? Claro, porque Porque el no norte es tenemos hacia el este mismo lado. clima de Australia. Y este volumen que aparece aquí adelante, sin ninguna vinculación. Sí. Eso es todo lo que tiene.
Sí, no tiene más dibujos, no tiene más material. Ya. Bueno, sigamos entonces. ¿Algún compañero quiere colaborar con alguna opinión? Su compañero de equipo. Perdón. Yo creo que es importante que nos pongamos de acuerdo igual en como la vista que vamos a usar quizás de la axonometría o incluso de los volúmenes, como que todos tengamos como la misma axonométrica, porque yo en realidad mi axonométrica me equivoqué porque la hice como desde vista de otro lado. Y igual los volúmenes me quedan distintos como a los de la Antonia, entonces podríamos como igual como taller ponernos de acuerdo a que al menos el entorno en los volúmenes sea como parecido. Porque por ejemplo, ese volumen que puso el Tomás como súper alto, igual hay una edificación alta, pero quizá igual la exagero mucho, pero igual hay una que podríamos como acordar, como una altura o algo así. Hay varias cosas que yo creo que se pueden hablar del dibujo de Tomás. O sea, lo que dice Violeta, no todos tienen que usar el mismo punto de vista, porque a lo mejor un proyecto se ve mejor de un punto de vista que otro, aunque en este terreno es difícil escoger otro punto de vista, porque realmente estás mirando desde la esquina que está abierta, ¿no? Pero bueno, uno nunca sabe, podría haber otro. Se deberían poner de acuerdo o estar claros en cuál es el contexto, cómo es el contexto, las dimensiones y todo eso. No sé si ponerse de acuerdo o simplemente analizar bien lo que están haciendo y ser proporcionados. El dibujo de Tomás es una isometría que se va transformando en axonometría. Hay un error de dibujo acá. O sea, acá tenemos un ángulo que es 30, un poco menor de 30, y aquí un poco mayor de 30. Este ángulo no es 90, y se supone que esto está representando un paralelepípedo. O sea que este es un dibujo isométrico. Bueno, no sé si isométrico es la palabra porque no es el mismo ángulo, pero eso no es isométrico. no es isométrico, pero no sé, no es esto que es lo que uno antiguamente llamaba perspectiva caballera, era que mantenía la planta en verdadero tamaño. Acá el ángulo recto se ve recto y acá no. Entonces, ahí hay un error, y si uno lo ve, se produce una deformación visual que parece que el edificio, que el dibujo estuviera como plegando sobre sí mismo, así como esa escena de la película Inception donde París se voltea, da la impresión de que esto está como subiendo, ¿no? Porque hay una deformación. Entonces, Es que ojo con eso, o sea, sí. Usó un tipo de perspectiva para su propuesta y otro para el contexto, y eso no puede ser. Entonces, uno empieza a sospechar que se calcó el contexto de alguien rápidamente y después rápidamente dibujó su, no sé, puede que no sea así, pero es muy raro como que hacer la propuesta en un sistema. De hecho, esta parte está hecha en un sistema y esta está hecha en otro. Sí. Por eso se ve tan raro. Entonces, yo les pido que en conjunto con representación, yo voy a comentar a Felipe para que de pronto mañana conversen de esto, porque creo que es una herramienta muy útil para este proyecto y para no estar haciendo tanta maqueta, de repente, pues, que la sepamos manejar bien. Entonces, sobre lo que dice Violeta, sí, deberían todos tener un contexto similar, no necesariamente el mismo punto de vista, pero lo que sí todos deben tener es un dibujo apropiado. Y bueno, ojo con los árboles, estos árboles flamígeros, que son un poco curiosos. Violeta, independiente del ángulo de visión que le des a la axonométrica, la planta es la misma para todos, entonces no debería haber esas deformaciones de proporciones. Sí puede haber deformaciones, o sea, cambios de ángulos de visión, pero no de las proporciones de los edificios. Bueno, yo creo que eso. Seguimos. Vamos a ver quién más. ¿Javier está? Hola, sí, aquí Hola, estoy. Javier, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué sitio es? El sitio 2. El sitio 2. El sitio 2 es el que está sobre la avenida. No. ¿Cuál es el sitio 2? ¿El que está? ¿En Rancagua? Sí, el que está, si no me equivoco, está al frente, ya está el sitio 1, el de la Antonia primero, desde el norte a sur,
El último es el 3, el que están en el centro, en la mitad de la avenida Ah, Infante. Infante, sí, Infante. Sí, está Que no hay frente ningún al estacionamiento. anterior. El adyacente al geriátrico. Exacto, el hospital geriátrico, el estacionamiento que salió, quedó vacío. Y aquí al frente está el que acabamos de ver. Sí, exacto, el de al frente está el de Tomás Antoniazzi, el 1, que quedan en diagonal. Okay. Ese es el sitio, el emplazamiento, bueno, si todavía el volumen, cómo se vería como introduciendo a lo que elegí. Y, o sea, de los procedimientos que hice fue del volumen inicial, original más bien como esquemático de la casa La Roche. Corté hasta el vestíbulo, ese espacio que queda se va, o sea, la casi parte de la Generet, y un fragmento, eso desaparece, entre comillas, porque queda el volumen, ese espacio que se saca de construcción, queda como jardín, parte de transición a un segundo volumen que da hacia la calle al final, que es el más pequeño. Exacto. O sea, este vacío es del tamaño de lo que tú sustraes, ¿no quieres decir? Exacto, sí. Y tú colocas este nuevo volumen acá. Este nuevo volumen, que sería el que, si en la siguiente imagen, por favor, ay, sí, quedaría como hacia la calle, la primera aproximación de altura, porque la calle tiene una altura menor que la que está hacia el fondo del hospital geriátrico, que es como esta transición de volúmenes de menos a más, como aproximándose un poco, no abruptamente el gran volumen hacia la calle, con la planta libre, que conservé la planta libre y el vestíbulo, la triple altura, y generé este segundo volumen a un poco menos de un tercio menos de la altura, conservando la curva, pero doble ahora, y con la misma longitud en cuanto a la curva, sí. Quedaría como el mismo largo. Y el acceso, ahí sí me generó dudas, la verdad, si mantener la misma longitud de los dos volúmenes o extender el del fondo, como para dar un poco más de corte y no tan simétrico en ese cuanto a esos volúmenes, porque el acceso sería por el lado norte, como ese espacio libre que queda. Claro. Y después ingresando a mano, como de vista de la axonométrica, a mano derecha, este jardín, como este patio interior, que se genera entre estos dos y la planta libre de abajo. Esas fueron como las operaciones. La sombra del edificio es el acceso, según lo que tú ves. Claro, a un volumen, y se divide, o sea, como las dos opciones que habían en la casa Generet y La Roche, que uno decidía a partir del vestíbulo irse a un lado, bueno, o al otro, entre comillas, como en recorrido. Quise conservar esa idea de opciones hacia una a la izquierda o una derecha. Y eventualmente pensé en el volumen más de menor altura, se podría decir una terraza jardín, ocupar ese espacio libre que queda sobre el volumen de menor altura. Como pensando en niños, lo que necesitan es ese contacto o interacción con el entorno que no tendrían con sus padres y eventualmente con sus cuidadores a través del juego o de recorrer donde están. Y eso sería como las operaciones. Hay una primera cosa que la comentamos el otro día que hablamos de los sitios, el viernes creo que lo comentamos con las personas que andaban por ahí en la ayudantía, que este sitio tiene una fachada que mira sobre este espacio, que es la fachada del antiguo geriátrico, y que, bueno, que había que ser como sensible con ese hecho. Yo sé que tú me vas a decir que tú te separas no sé cuántos metros y no sé qué, pero bueno, eso es lo mejor que podíamos lograr, esa es la, digamos. Luego, como en términos de la operación general, a mí me llaman la atención varias cosas. Uno,
la ambigüedad con la línea de, vamos a llamarla la línea oficial, en el sentido que ni continúas ni colocas masa ni dejas vacío, dejas una figura que produce como un residuo, más dejas un residuo bastante grande acá. Para crear en el fondo acá un espacio que no le da demasiado valor, que está como indeterminado acá e indeterminado acá. Luego, cuando uno entiende la casa Rochester, una de las cuestiones más importantes que tiene es la manera como ella se ocupa totalmente del contexto, o sea, ella se hace cargo de definir todos los exteriores que dan hacia la calle, lo hace súper claramente. Y tú aquí creo que no estás haciendo eso, o sea, no estás ni colaborando con el exterior, ni colaborando con tu propio interior, es como bien indefinido y problemático. Otro tema, a ver, si volvemos a la diapositiva anterior, que ustedes hagan una cantidad de cosas con la casa no quiere decir que vaya a estar bien. O sea, por ejemplo, le usar la misma curva aquí y acá, así sea la misma curva, eso no valida la operación de que acá tenemos una especie de, o sea, aquí teníamos un espacio que tenía como un foco, un centro, que tenía como una entidad, acá tenemos como una especie de longaniza, que no tiene, que es como, que conduce de una punta a otra, y no tiene como, no lleva a ningún sitio, ¿no? Entonces no es lo mismo, o sea, a veces cuando hacemos ciertas operaciones como que más que reconocer la paternidad, estamos como creando, no sé, un hijo extraño, ¿no? Entonces, ojo con eso. Un poco lo mismo cuando tú al vestíbulo le quitas esto, el vestíbulo distribuye entre dos entidades equivalentes, el vestíbulo en la casa de Le Corbusier. Cuando tú haces esto, pues el vestíbulo solamente está sirviendo para esto y esto queda totalmente desvinculado. Por más que esto mida lo mismo que esto se separó y quedó fuera. Entonces no estoy seguro si le estás como sacando provecho y está siendo atenta a una cantidad de cosas. Lo veo un poco raro. Ok, sí. Yo creo que esto, la mayoría está todavía muy apegado a la figura del proyecto original, más que a los conceptos arquitectónicos. Entonces están haciendo unas operaciones de un cambio de programa y algunas operaciones morfológicas, pero todavía siguen siendo casi literalmente los proyectos anteriores, en circunstancias de que el nuevo contexto es bastante diferente. Y la calle Infante Javiera tiene un tráfico alto, quizás no en estos días, pero en tiempo normal es muy alto, con bastante ruido, tiene una edificación casi continua, o sea, prácticamente continua en toda esa calle, en toda esa cuadra que es muy larga porque es una mega manzana, la del hospital, lo mismo al frente. Entonces, tú estás abriendo aquí, bueno, ya te dijo Josefina, estás abriendo con una curva suave, un antejardín, después abres un espacio lateral acá, ¿no? Hacia el norte. No sé si se ve mi puntero, ¿no? Ahí. Sí se ve. Sí, pues, ¿no? Ahí estás abriendo algo, pero no se sabe para qué. Es casi como una servidumbre de paso para el hospital de atrás. Aquí para esto, o sea, tu proyecto que Claro, no. Entonces, hay acciones con el terreno que no se entienden. Y también preocúpate un poco de la orientación, porque estás dejando todos estos paños convexos, es decir, estás aumentando la superficie de exposición al sol poniente. Y todo esto seguramente después lo vas a abrir, lo vas a vidriar, no sé, y esto va a ser. Y bueno, y esto otro, claro, que esto es parte, o sea, esta residencia es parte de un complejo hospitalario mayor, entonces no puede ser tan autónomo en sus relaciones. Ya te lo decía José Ignacio aquí, con el hospital de atrás aquí hay un acercamiento y un conflicto visual que puede ser complejo. Yo reestudiaría la localización de estos volúmenes. No sé si tienen que ser tan
paralelos ahí a la calle, o ni mantener ese paralelismo de las curvas del patio, que no es ni cóncavo ni convexo, porque son paralelos en el fondo. Así como esto queda como una longaniza, esto queda como una gorda, como una de estas salchichas alemanas. Claro. Tiene una forma curva de un lado y del otro que son paralelas y no se Claro. crean, ¿no? Entonces, No es lo que hace Le Corbusier en La Roche. No. es francés. Ok. ¿no? Es Entonces más alemán. yo le daría unas cuantas vueltas. Yo creo que tienen la oportunidad, bueno, también se pueden hacer unas mini maquetas de contexto con las cosas básicas y empezar a jugar con Aislapol, o sea, empezar a plantear alternativas o a mano alzada. Yo se los dije el viernes, traten de evaluarse ustedes mismos y para no venir como con... Uno a veces viene, bueno, lo que se me ocurrió fue esto y pasé 3 días y no avancé. Tienen que tener la posibilidad ustedes de autoevaluarse, pero te hemos dicho una cantidad de cosas donde no hay por dónde, no hay por dónde salvarlo, ¿ya? No, Entonces, claro, sí. otras vueltitas, ¿ya? Muchas gracias. Gracias. Antonio David. Javier Vega está. Aquí estoy. Ya, Javier, ¿cuál es tu padre proyectual? O sea, mi idea es generar un espacio que ¿Cuál es tu sería el bloque edificio, derecho. Ese gran tu bloque. edificio de dónde partes? ¿Cómo? ¿Qué analizaste? Analicé, o sea, encontré unas proporciones dentro del terreno que La casa Dutch prácticamente de el lado angosto del Kohlhaas. terreno. Ah, esa es la pregunta, ¿qué edificio analizaste? Que no lo reconocía. Es la casa de Kohlhaas, ¿no? Casa de Colas, ¿no? ¿Sí? Y la casa Dodge House. Sí, exacto. Ya. Dentro del ¿Y terreno. qué idea sacaste de esa casa? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Tú nos escuchas? O sea, sí lo escucho. O sea, yo pensé que no me estaban escuchando. Ya, ¿qué Te idea preguntaba sacaste que con qué... de la casa? Javier, ¿Qué cosas dijeron? No lo escucho bien. No sé. ya. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Ya. Explica tu propuesta y cuando necesites que cambie de imagen me dices, ¿ya? Ya, mi propuesta, la propuesta lo pensé en generar un bloque residencial que sería la más parte privada, que sería la zona derecha, y lo demás sería más para uso público, o tema colegio, o guardería, área área de creatividad, por decirlo. Y en la zona superior se ve el rectángulo verde, que consideré un buen espacio para hacer el tema de la cocina, el comedor y obtener una vista hacia el norte. Estoy pensando en colocar un muro de enredadera para que tape un poco de la entrada del sol hacia el comedor y que no le afecte tanto a los niños. Eh, y ya más de eso, hasta ese punto llegué. Javier, ¿y cuáles serían las ideas de la casa Dutch con que partiste? La idea original del arquitecto es el concepto comprimido, o sea, comprimir harto o sea, no tanto, pero comprimir el espacio y trabajar más con rectángulo que con cuadrado. Esa es como la esencia de la casa Dutch House. Y también la esencia de esa casa es que contiene dos grandes bloques que a la vez se unen para crear otra actividad o uso. Esa sería la esencia. Es que eso de que sean dos bloques o que sea rectángulo o cuadrado no es necesariamente una idea arquitectónica, ¿no?
hay otros conceptos más relevantes en esa casa, ¿no? Sí, yo no sé, o sea, a ver, la casa Dodge, que ustedes no lo dijeron nunca, por cierto, pero si uno la busca en cualquier sitio, lo primero que se encuentra es que Koolhaas hace un desplazamiento horizontal de un prisma sobre otro prisma. Y un prisma lo deja bajo tierra y otro lo deja aéreo, ¿no? ¿Eso te suena? Sí, sí, me suena, sí. Ya. Luego, a partir de eso, entonces, en el espacio donde un prisma sobre el otro se intersectan, ahí produce la circulación, la rampa y todo esto. Y en el espacio que queda encima del prisma que quedó abajo, queda una terraza, y en el espacio que queda abajo el otro prisma queda el acceso de los vehículos. Ese desplazamiento que es como así, es como la base, ¿no? Luego, no sé si esa idea de la compacidad que tú describes sea un tema de toda la casa o sea un tema, por ejemplo, del primer piso versus un segundo piso que al contrario es casi que totalmente aéreo, por decir algunas cosas. Sí, sí. Yo el tema de la circulación como protagonista, en el caso de la rampa o en el caso del auto, son importantes. Ninguna de esas cosas se han hablado acá. Tú has hablado de 2 No. volúmenes. Y bueno, yo creo que uno puede hacer una lista de cientos de edificios cuyo concepto son 2 volúmenes. O sea, y habrán otros cientos que son 3, y habrán otros cientos que son 2, 1. Eso no es un concepto arquitectónico, eso es una manera de comenzar a describir. Entonces, no veo ninguna vinculación entre tu objeto analizado y tu propuesta. Luego me preocupa cuando empiezas a hablar de enredaderas y cuestiones que no son sustanciales en este momento, ni tampoco provienen del proyecto analizado. Entonces, bueno, no sé, te veo un poquito como extraviado. O sea, yo veo un poco de intención acá, en este paso, pero bueno, podría ser así, o podría ser todo el segundo piso, podría ser un desplazamiento de otro orden, podría O ser una sea, aquí forma... me ¿Perdón? falta experimentar más que nada. Yo tenía una idea, concepto, y no No, me no, quedó Javier, muy pero bien que no digamos. es experimentar por experimentar, o sea, y yo se los comenté y se los comentamos en la entrega de la casa, que a mi juicio a la casa todavía en el análisis le faltaba como entender una cantidad de cosas y que están por todas partes explicadas, o sea, si hay alguien que explica sus proyectos es Koolhaas. Entonces, yo creo que ustedes tienen que entender esas operaciones y ver si esas operaciones les sirven, no les sirven. O sea, una cosa es la forma y otra cosa es la manera de operar, que es otra manera de trasplantar los conceptos. Por ejemplo, está el concepto del pliegue del piso, del entrepiso que él hace para darle salida a la rampa. O sea, hay una serie de operaciones, la transparencia del segundo piso, la cosa subterránea, que a lo mejor aquí todavía no aparece o no tendría por qué aparecer, pero hay una cosa como de estar como en un ensimismamiento en las habitaciones que están abajo, que tienen los patios estos individuales. Es un tema que podría ser interesante a lo mejor para ciertos tipos de habitantes que están acá. Todas estas cosas están en la casa y acá yo no veo que haya como ninguna relación. ¿Ya? Entonces te aconsejo que mires la casa con más cuidado. Por ejemplo, podría ser muy útil el alzamiento de un volumen, ya que elegiste un terreno tan pequeño, el, el liberar suelo podría ser una de las operaciones que te resultaría más útil, ¿ya? Y ese cambio de dirección que hace aquí no se entiende. O sea, la casa Dutch, si bien tiene 2 volúmenes, son 2 volúmenes que se suman y que generan una, tiene un solo sentido toda la volumetría. Y aquí ese, ese cambio de dirección que produce requeriría de una articulación que tampoco existe aquí. Cuidado con que este no es un ejercicio de juegos volumétricos así a la manera de una escultura, es trabajar con los conceptos, con la espacialidad del proyecto, introduciendo
adaptándolo a un nuevo contexto y a un nuevo programa, pero no es una operación puramente formalista de un juego volumétrico. Creo que está quizás trabajar con axonométrica Lo está llevando un poco a eso. los está llevando a eso, pero piensen que esos volúmenes que están dibujando finalmente tienen que trabajarlos espacialmente. Y más vale que lo hagan pronto, porque si no, después cuando ya estén muy consolidada la volumetría, no va a ser tan fácil el trabajo de funcionalidad y de espacialidad. Ya. Sí, sobre lo que comenta Jaime, si uno vuelve a la casa de Kohlhaas, uno ve como unas categorizaciones espaciales muy claras. El espacio que está en el primer piso, que es compartimentado, de hormigón, fragmentado, privado. Luego el espacio de transición, que es esa rampa, también tiene una espacialidad como muy clara, que es como una suerte de grieta. Después el segundo piso es una caja abierta que se relaciona con el contexto, que en este caso es un bosque, pero en este caso no es un bosque. Entonces, no podemos pensar en cajas, o sea, sí es cierto que estamos como, la axonométrica a veces nos lleva a pensar como en cajas, pero esas cajas tienen que tener previstas por ustedes categorías espaciales, relaciones, recorridos, promenades, movimientos, formas de experiencia, o sea, todo eso, y todo eso tiene que venir vinculado con el proyecto que analizaron. Entonces, podrían terminar con un proyecto que no se les parezca, claro, se parezca muy poco en lo figurativo y en la volumetría, pero que si está trabajado con los mismos conceptos y con un ordenamiento espacial similar, es igualmente válido, o quizás más. sí. Bueno, gracias, Javier. Un abrazo a usted. ¿Y no hay más? Sí, sí, más, estoy actualizando. Ahí está Catalina Guayo, Karin Salazar, Violeta Miranda, Josué Ortega. Ya, partamos de atrás para adelante. Josué, ¿estás allí? Sí, profe, aquí. Ya. Tú trabajaste la casa Fisher. Exacto. Fisher. Ya. Fisher de Can. Y tu terreno es el que está sobre la avenida Rancagua, ¿cierto? Sobre la calle. No, Real. Alférez Real. Bueno, es que ahí cambia de nombre. Alférez Real. Sí. Alférez Real, sí. Ah, ya. Desde la Claro. esquina, sí, ahí Sí. justo ahí cambia de nombre. Ya. Pero es la continuación de Rancagua. Sí. 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 Y de que es Bilbao después, ok. Y este es Infante. Este es Infante. Sí, con Infante. Ya. La casa Fisher. Una pregunta por curiosidad. ¿Alguien fue a los sitios? No, yo no pude ir, profe. No, pero pregunto en general, alguien que diga yo, ¿no? Ya. ¿Alguien que viva cerca? ¿No? Nadie fue. Ya, Josué, explícanos y tú me dices cuando necesites que pase el otro dibujo. Ok. Bueno, quise rescatar de la casa Fisher, en primer lugar, la idea de distanciarla de la calle directamente, ya que es una avenida muy transitada y la casa Fisher tiene todo un tema con la luz y los vanos, entonces habría como una pérdida muy grande de la privacidad si la casa estuviera directamente en conexión con la calle. Entonces, en primer lugar, la ubiqué como en el centro. Y a partir de eso quise trabajar con Prisma, como se hace en la casa Fisher, pero esta vez generando una intersección en la esquina de cada uno de ellos, para generar continuidad entre las tres partes, que serían una destinada a los niños, sí, exactamente, una destinada a los niños sanos, otra a los niños enfermos asintomáticos, y la del medio sería la destinada como al área de cuidado de los cuidadores,
y porque ellos son los que tienen que estar en relación con las dos partes, pero las partes entre sí están separadas. Y también esto permite como tener patios separados, que se puede ver en la isométrica, uno por cada lado. O sea, ese sería por ese lado y el otro en el lado opuesto. Ya. Hacer un patio hacia Es acá como y la otro idea. patio hacia allá. Exacto. Como que el mismo volumen separe los dos patios para evitar relaciones entre los niños sanos y enfermos. Bueno, hay decisiones que parecen que te pueden producir algunos resultados interesantes, como esos 3 volúmenes unidos por una diagonal, ¿no? Pero ojo que el terreno, si bien es casi un cuadrado, no es simétrico. O sea, las condiciones del entorno, tienes una plazoleta al lado poniente, tienes una calle al lado sur y tienes otros vecinos en norte y oriente. Entonces, dividir simétricamente el terreno, yo lo revisaría. Y lo mismo las alturas de los volúmenes, ¿ya? Bueno, todavía seguramente no has estudiado el programa, pero eso requiere de una de un mayor estudio, si esos 3 volúmenes tienen que ser igual y cómo vas a introducir ciertas condiciones ambientales al eje central. Sí. ¿Ya? Y que probablemente va a haber que abrirlo de alguna forma. Entonces, esa operación básica inicial puede ser punto de partida, pero parece como muy básica todavía. Es que yo opino que sí podríamos trabajar con los 3 volúmenes, o podrían ser 4, una especie como de combinación de estos cubos que, como dice Jaime, pueden determinar su dimensión, no solamente en altura, sino en otras situaciones según el programa. Su nivel de apertura también puede ser diferente. Pero esta lógica que tú tienes acá, como esta suerte como de 100 pies, que se atraviesa así como por el medio, es lo más, y que además forma este ángulo de 90 grados, es lo más anti-casa Fisher que yo he visto en los últimos tiempos. Yo voy a volver todo lo aquí. contrario. Sí, voy a traer aquí, con permiso, tu análisis, ¿no? Si te das cuenta, la unión es muy distinta y por lo tanto el espacio que se conforma aquí es muy distinto al espacio que se conforma aquí. O sea, que es un espacio obviamente contenido, claro, acá es un espacio que tiende más a lo residual, que se da más como centrífugo, aquí es un espacio que se da más como definido, o sea, son 2 condiciones diferentes. Luego, el movimiento, como lo hablamos muchas veces en el análisis que se da en la casa Fisher, es este y después este, nunca es este movimiento. Entonces, cuando uno dice llévense el concepto es la forma como me muevo, la forma como se conectan los volúmenes. Entonces yo me imagino como se insinúa en esta figura donde aparece la pieza adicional que es como el garage, si no me equivoco, Sí. o una bodega. Una bodeguita. Que pueden ser más de 2 piezas las que empiezan a conectarse, que no se tienen que conectar siempre igual, que no tienen que tener el mismo tamaño, pero sí tiene que haber la posibilidad de moverse entre una y otra, y no sé si ese movimiento sea un movimiento como tan categórico, así como un eje. Yo creo que es más bien un movimiento que tiende como a ir buscando abrir vistas, etc. Y ahí es donde el contexto a ti te puede dar claves. Luego, cuando tú dices, aquí hago un patio y aquí hago otro patio, bueno, este pobre patio, o sea, este patio es para los que les gusta ver pasar autos y este patio es el momento que tiene la posibilidad de hacer un patio más calmado. Entonces,
Yo creo que justamente en esa conformación, en esa ubicación de las piezas, tú debes definir de pronto un buen patio y definir con una presencia hacia el borde como más sólida, o sea, no digo que sea toda continua, pero como que se entienda claramente que estás haciendo dos espacios diferentes. Pero como te comentaba Jaime, este terreno es diferente por todas partes, o sea, si uno lo ve por la diagonal, que es cuando tú estás implantado, es totalmente diferente. Si lo ve así, tiene acá una plaza y acá tiene un edificio. Si uno lo ve así, también es totalmente diferente. O sea, es un edificio que no, es un lote, un sitio que no acepta imponerle una simetría. Sí, siento que sí falta esa variabilidad, pero igual no quise quedarme con el ángulo de la casa Fisher, aunque siento que la idea sí tengo que rescatarla, pero es que el ángulo exteriormente queda un espacio residual y ¿Sí? no es funcional. Probable. Entonces, Pero crea un espacio residual acá, pero fíjate perdón, crea un espacio residual acá, pero sí, cuando uno ve cuando uno ve ese espacio no es un espacio no es mucho espacio, o sea, el espacio está aquí. sí, por Y si eso. me Es das como que vuelta el acá, ángulo no es puede muy nada. cerrado. El ángulo es muy Si no cerrado se porque el trata espacio es de, muy chico. no se trata de reproducir el ángulo, sino que la idea, o sea, el por qué Kant hace ese giro es para entrar eh, indirectamente al segundo Sí, espacio. Entonces, cómo tú lo logras puede ser distinto, pero eh, el programa mismo te está sugiriendo que vas a necesitar cierta independencia de las tres áreas y, y eso no lo estás logrando bueno, eh, el volumen todavía no nos dice porque no hay un trabajo de la circulación interior, pero se podría lograr a lo mejor, no sé si con esa volumetría, pero sí con un distinto recorrido, que no va a ser ese eje continuo que los atraviesa todos, sino que podría haber otro tipo de recorrido o de accesos diferenciados, no sé, algo tiene que pasar en esos puntos para que ocurra lo que ustedes alabaron como uno de los aciertos de la casa Fischer. sí, Sí, una de las cosas que más determina la casa Fisher es que la relación espacial no es como obvia, no es así como que llegué y vi, sino que llegué y me moví, volteé la cabeza, miré otra cosa, descubrí otra cosa, apareció un punto que me dio como un foco, como algo de chimenea, o sea, es como mucho menos directa, ¿ya? Entonces, ojo sí, o sea, y esto yo creo que les sirve a todos, o sea, tienen que de verdad estar como claros en no confundirse, o sea, entender que trabajar conceptualmente es también no solo directamente la forma, sino también las maneras en que opera un edificio u otro. sí. ¿Ya? Gracias, me queda mucho más claro. Ya, gracias. Sí. La Fischer también responde bien al entorno, bueno, es un terreno con pendiente y responde de una manera que será distinta al terreno plano que tú tienes, pero tiene que haber una forma de responder al entorno inmediato. Uh-huh. Ya, Violeta, Sí, aquí. la casa de Antonio Em, Sisa, ¿no? sí. Bueno, en verdad yo quise continuar esta geometría irregular y este recorrido como ambiguo y a esperas como de este remate en curva, que era como que terminaba con esta ambigüedad de recorrido y como incomodidad para una curva como más acogedora. Y quise hacer dos bloques porque, bueno, la separación que tienen que tener los niños sanos de los infectados, pero que ambos tuviesen como la misma calidad de como acogida y que el patio interno siga siendo como esta separación entre los dos elementos y que se conectara a través de las visuales que también tenía Antonio Sisa, o sea, en la casa. Y dejar como el patio a los niños que estaban sanos y dejar como a los niños infectados como más para la calle, que quizás le llegara más luz
y pudieran como desarrollarse más en el interior que en el exterior. Y hacer como un bloque mucho más grande para ellos, que en verdad como todo el desarrollo se desarrolle, o sea, se desarrolle como en el interior de la vivienda, y los niños sanos quizás un espacio más limitado de construcción, pero que puedan como salir más. Encontraste un terreno Y, bastante similar al de Sisa. sí, Eh, en verdad opté Era- por la alternativa como más fácil de emplazarme, y, y reflejé también la obra, la alargué como las dimensiones para hacer más como exagerado esto de recorrido, como a esperas de un remate final, que sean como las habitaciones. Y Las habitaciones, perdón, Violeta, tú dices que son como esta parte. sí, O sea, y quise hacer esa como, sí, estos días. Eh, Violeta, ¿cómo es la aproximación a este terreno eh, similar al de ah, Sisa? em, quise como hacer una entrada súper angosta, pero que también en la vereda tuviese harto espacio, como que no sea simplemente como un callejón, sino que tuviese un espacio como de la vereda, y, y generar como este pasillo hacia el interior, que igual era como lo principal de Antonio Cisa, como esto de comprimir harto los espacios para como la espera de una expansión. ¿Cuál es la expansión? Sería como estas curvas, que serían como los espacios más amplios al final del interior, y bueno, el patio en verdad, que también agranda un poco las dimensiones del patio. Sí, pero ahí hay como una contradicción. Bueno, Sí, no es fácil, ¿eh? Es un proyecto, el de CIS es un proyecto como encajado, o sea, así el como proyecto, o sea, reproduce un poco la 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 forma. morfología de Sisa, pero se ve muy apretado en el terreno, porque en Sisa Ujú, parte comprimido, pero luego tiene un terreno amplio al cual puedes acceder, pero aquí esto está absolutamente comprimido por todos lados, luego, ¿ya? Yo no sé si vale la pena dejar, por ejemplo, ahí en el límite sur, si vale la pena dejar ese intersticio o a lo mejor intentar ujú. un adosamiento y, y, y abrirse ahí, No se ve tu señal. ¿no? Está como lento, porque no Algo, sé, uno hace las cosas y pasan después. Sí, es que creo que se ve muy comprimido igual, donde agregué como los dos elementos, que en Antonio Sisa era uno solo, como de esta curva, y ahora donde son dos, creo que se ve como demasiado cargado igual. Fíjate una cosa, yo voy a poner esto aquí un segundo. Ujú, La casa de Antonio Sisa, eh, cuando llega aquí al final, y llega a un espacio importante, además tiene todo este patio, a y eso este me patio refería. sí. queda como direccionado o, digamos, ordenado por esta línea y el mismo muro, ¿no? O sea, como que es un espacio que toma esta dimensión y prácticamente se mete como en este espacio, ¿no? Acá tú te quedas como un residuo, ¿no? Incluso hacia los lados. Luego, otra Ujú, operación, bueno, nosotros vimos cuando ustedes analizaron la casa que otra operación importante era la operación como de la concatenación como de los vacíos transversales, que es lo que lograba ujú, como dar también como las vistas largas, por llamarlo de alguna forma. Porque el patio era más bien como una operación como de separación más que de unión. Esto no sé en ujú, qué escala está, pero aquí el patio no es ni intersticio ni patio, está en una dimensión intermedia, entonces ahí uno puede empezar a dudar
de cuál es su rol. Yo creo que tú o ustedes, tu compañero no sé qué está haciendo, pero pueden tomar la decisión de darle a ese patio un papel importante o de eliminar el patio o de adosar, o sea, hacer una cantidad de operaciones que interpreten la forma y la espacialidad de CISA. O sea, yo creo que igual hay muchas, vamos a llamarlas traslaciones formales que quizás ahorita es más lo que les va a complicar que lo que les va a ayudar. Por ejemplo, cuando uno revisa la diagonal en la casa de CISA, la diagonal en la casa de CISA organizaba todo el predio, porque el predio tenía como una forma un poco irregular, era como una forma como una pieza y tenía como una partecita como que le sobraba de un lado. Entonces la diagonal cruzaba ambas partes y organizaba todo el predio. Aquí la diagonal se queda en una condición como local. Entonces, yo pienso que sin señalarte nada, unos pueden o sea, puedes como darle otra vuelta, o sea, otra vuelta que te genere realmente esa necesidad que busca CISA de al final descubrir un gran patio, o sea, no es más que eso. O sea, aquí eso no sucede. Violeta, ¿cuáles son las dimensiones de ese terreno? Bueno, ¿No lo aprendieron? 16. Sí, 16, el que más chiquitito. Acá. ¿Ya? Sí. ¿Por? Espérame, que lo tengo anotado. Por 73, que es la calle. 73. 73. Si esto es 16, no creo que esto sea 73. Lo que pasa es que si comparamos con las Sí. con las De hecho, nos construcciones pusimos de acuerdo, ¿verdad, Antonio? con las construcciones del frente tenemos 1, 2, 3, el equivalente a 4 casas, incluyendo un edificio de 8 pisos. Entonces, esto creo que hay un problema de escala aquí. Esto se ve gigante, parece la planta del Sheraton. Si esto tiene 70 metros, o sea, te va a sobrar, te está sobrando superficie para el programa. Creo que hay un error en la escala. No es tan grande ese terreno. Sí, yo creo también que hay mucho vacío que dejar y muchas cosas que pensar de nuevo, porque o sea, hay cosas igual de las que tú dijiste y por eso yo vuelvo a la idea del patio y del jardín, por llamarlo así, por diferenciarlo. El hecho de que se formen dos bloques creo que es interesante, que esos dos bloques estén distanciados por un patio, en este caso a lo mejor ni siquiera se pisa, porque no sirve para vincular los dos bloques, porque los dos bloques tienen niños en condiciones diferentes. Hay puede haber una oportunidad y es un poco bien a lo que tú explicaste. Ahora, ¿cómo hacer para que este patio no se pise si el patio tiene una dimensión para pisarse? Bueno, a lo mejor es que los patios que se pisan son otros. Para acomodar la escala también, vas a poder ver que a lo mejor puedes obtener más espacio vacío. Porque de nuevo la casa de CISA es una masa versus un vacío. Y aquí yo tengo una masa que ocupó todo el predio. Entonces, es un tema también de proporción. ¿Sí? Sí. Habría que tratar de aproximarse lo más posible a la calle, a la dimensión menor acá, para liberar espacio hacia el poniente, claro. Claro, tienes que generar un patio, o sea, o más de uno, ¿no? Aunque no tenga las mismas proporciones, pero ese es un poco el ejercicio que tienen que resolverlo con la condición del terreno actual. Ya. Además puedes manejar las superficies en planta generando otros niveles, o sea, no necesariamente tienes que mantener esto en un solo nivel. Eso es lo otro que, por ejemplo, si la casa de Antonio Sisa en verdad es solamente un piso con doble altura y con una altura, yo
¿Debo seguir como esa misma lógica o puedo hacer como un segundo piso? A mí me parece que la que sea de un piso o sea de 2 pisos es una decisión conceptual o circunstancial en el caso de la casa de Antonio Sisa. Mm. No es una pregunta. ¿Cómo? Que si te parece Ah, que sí. que si el hecho que la casa sea de un solo piso es una decisión conceptual o es una decisión, vamos a llamarla circunstancial o contingente en el caso de la casa de Antonio Sisa. Ah, yo creo que igual tiene que ver ahí lo de la pendiente. La pendiente Sí. en la que está como incrustada en la casa es importante porque en vez de agregar volumen sobre la pendiente, como que se incrusta y mantiene un mismo nivel. Ya, Sí, entonces pero aquí no tienes pendiente, aquí no tienes pendiente, tienes edificaciones a los lados, entonces que tienen altura tienes también. que O sea, buscar otra forma de incrustación. Ujú. Mm, yo creo que tú tienes la ventaja, bueno, todos los que tienen ese proyecto tienen la ventaja del norte. Entonces es muy distinto. ujú. O sea, si tú, por ejemplo, si los dos bloques son del mismo alto, este bloque va a estar en sombra y este va a estar con una tremenda luz. Si este bloque de pronto se hace más alto, ambos pueden recibir buena luz. Pero ahí entonces vas a tener alguna cosa distinta a la casa de Sisa, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea mala, o sea, depende de cómo la manejes. Ujú. ¿Ya? Ya. Bueno, Gracias. gracias. Karin, Hola, ¿se hola, escucha? ¿cómo estás? Te escuchamos. Bien. Bueno, la casa em, igual me costó mucho como pensarla porque como era un cubo, no quería perder la forma del tubo, pero no quería que fuera un cubo literalmente porque necesitaba como abrirla em, por el tema de la luz y como los niños van a estar ahí todo el tiempo, que tuvieran un contacto directo con el medio. Y traté de traer el tema del pasillo, haciendo una abertura como por la mitad del volumen, claro, y que se expandiera en el patio trasero que sería para los niños que no estuvieran contagiados. Y bueno, los separé porque, o sea, hice dos volúmenes porque necesitaba esa separación de los niños que estuvieran contagiados y los que no. Y, y eso más que nada. Pero igual viéndolo ahora siento que quizás perdió mucho la forma de cubo. Ah, y otro tema que tenía la duda porque, bueno, la casa toma mucho el tema de la piel que tiene, que es como la materialidad. Entonces no sabía si la podía traer también a este proyecto. Igual lo hice, o sea, en el esquema como que puse las caras que tendrían esas membranas, que sería como la del exterior, que da hacia la calle principal, porque como está directo en el contacto con la calle, sí esas. En el interior la idea era de que ahí se formaran los pasillos, pero en el interior de los volúmenes. Y eso también me costó harto porque el tema de la diagramación es como era como lo importante de la casa, no era como tanto lo que se ve por el exterior, entonces ya tendría que haber entrado como en el tema de programa quizás como para tratar de expresar mejor el concepto. Entonces por eso estoy como a mitad de camino todavía. Pero ustedes habían reconocido cosas bien categóricas en la casa Saná, el tema de la piel, la doble piel, el tema del anillo que rodea el espacio central, ¿cierto? El tema de la modulación. Hay varias Claro, cosas que aquí como que cuesta reconocerlas. sí, es que me costó porque como eso era adentro de la casa, o como no lo que se veía por fuera, entonces no sabía, no supe cómo Claro. trabajarlo hacia el exterior, porque como estamos viendo cómo se vería por el exterior, más o menos,
Entonces, no sé, me costó mucho. Sí, y ahí yo creo que, bueno, quizás hubo una interpretación parcial o nosotros no supimos cómo transmitir la idea de que el dibujo tridimensional no implicaba olvidarse de las ideas del proyecto, sino como unas ideas del proyecto caminaban hasta producir un dibujo tridimensional. Eh, entonces no se trata de partir de afuera para después resolver adentro, sino como que expresar el afuera una vez como pensar algunas cosas sobre el adentro, ¿no? Yo creo que todas estas cosas que te comentó Jaime siguen súper pendientes porque los temas de la casa básicamente son la ceguera hacia el exterior, esa condición como si se quiere ciega, misteriosa. Luego el pasillo perimetral, estrecho, muy alto, que es incluso materialmente distinto, intermedio entre la calle y el interior. Como eso te obliga a moverte de una forma. Y luego como la casa de alguna manera organiza su programa y reacciona para también transformarse hacia afuera, o sea, a través de la luz y toda esta cuestión. Ninguno de esos temas pareciera hasta acá. Yo no me creo que vamos a llamarlo, este intersticio pueda ser equivalente al pasillo, porque primero no es perimetral, segundo no está con un lado, vamos a llamarlo luminiscente y el otro opaco, no parece haber relaciones espaciales entre el interior y él todavía, va mucho de A a B, mientras que el otro, como ustedes mismos demostraron, tenía dos entradas, distintas maneras de moverse. Entonces, es difícil, y te entiendo que cuando tú olvides la forma cúbica, porque no solamente el tema del cubo, es el tema de que es una forma como unitaria, centrípeta, y subdivides esto, ya como la idea del perímetro se te disuelve, o sea, se te convierte en una especie como no de perímetro, sino perímetro interior, no sé, que podría ser una idea, pero Claro. entiendo que no lo encuentres con tanta facilidad. Y entiendo que los Sí. programas son muy distintos, o sea, realmente hay mucho de interpretación que hacer. Yo te voy a recordar igual algunas cosas que yo creo que pueden ser interesantes, que las tengas en cuenta. Acá tú tienes una esquina, porque aquí tienes una Sí. plaza. Sí, es un espacio público, sí. Claro, esto es un espacio público, esto es una calle, un pequeño pasaje. Entonces, de pronto, eso te da una idea de cómo esto puede funcionar de otra forma. O sea, no a lo mejor desde aquí, sino desde aquí. O cómo esto puede ser sólido, esto puede ser de una condición y esto de otra. Hay como distintas maneras de pensar este tema. Aquí parece casi que lo estuvieras colocando en un terreno que fuera entre medianeros, ¿no? Y que pues, eso fuera como central. Sí, A pesar de que me es quedé esta como terraza que mira hacia pensando. acá, pero que yo creo que igual todavía esto tiene más oportunidades, ¿no? Ya. Hay algo también en la materialidad, bueno, y es un tema que, o sea, la arquitectura a veces produce como estigmas, ¿no? Por ejemplo, nadie quiere que le construyan una cárcel en su barrio. Hay una expresión en inglés que se dice, no en mi patio trasero, nadie quiere basurales, cárceles, escuelas cerca, en la calle donde viven. Entonces, en el momento que este edificio empieza también a albergar una población que empieza a verse como digamos, no solamente vulnerable, sino peligrosa en alguna medida, esa idea de la casa sanada como aséptica, como limpia, yo creo que es una idea que se puede elaborar, ¿no? Una casa que es como impermeable, como hermética, aparentemente hermética. Yo creo que ahí hay otro tema de trabajo también que se puede traer porque tiene un sentido hasta con el programa, ¿no? O sea, que nadie piense que es una casa. Es una cosa como psicológica, o sea, yo no creo que tenga razón quien piense que se va a contagiar porque vive al lado de este centro, porque si ese centro tiene una fachada limpia, continua, opaca, o sea, opaca al aire, quiero decir, no permeable, pues como que da una idea de ser más seguro para la comunidad, un tema más psicológico que es cierto. Pero bueno, la arquitectura también trabaja con esos códigos. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se pueden trasladar. Y sobre todo el aislamiento que se produce en la casa Saná por ese anillo perimetral, ¿cierto? Que no necesariamente hay que reproducirlo tal cual como un espacio de circulación, pero sí podría servir para generar este aislamiento, por lo menos en la zona de los contagiados, Claro. y generar dentro otra espacialidad, una, dos o tres, no sé, las que sean necesarias, pero en esta
en esta especie de burbuja espacial que proponía la casa S, ¿no? Y respecto a la materialidad, sí, yo creo que puedes revisarla, o sea, hay que ver si, yo creo que una transparencia total para el clima de Santiago convertiría eso en un invernadero difícil de climatizar en verano, pero no necesariamente hay que reproducirla materialmente también. Claro. Pero sí, la idea de un espacio contenido dentro de otro, eso tiene que, me parece esencial, y no este acceso directo que generaron con este eje, que generaste con este eje, que irrumpe. Sí. Y, Es como la doble mascarilla esa que usan los médicos, un poco como la casa Saná tiene esa condición. Pero ahí uno puede buscar que ese espacio, a lo mejor no es un espacio que se da solamente hacia afuera, sino que hacia el interior se puede ir desdoblando, puede ir ampliándose, puede irse como un poco transformando hacia el interior, buscando distancia también entre ciertas zonas y una distancia que es como neutra, que es como hasta, no digo que el piso tenga que ser de arena, pero como uno se lo imagina en ese piso de arena casi que no se pisa, y un espacio que por momentos, por ejemplo, si en la casa Saná ese es el espacio de circular y acceder, en este centro ese espacio podría ser el espacio que no se pisa, que no se toca, que nunca es accesible, sino que simplemente nos permite mantenernos distanciados. Pero perceptualmente puede funcionar en un sentido a veces igual. claro. Bueno, hay muchas ideas que pueden salir. Sí. Entonces, por ejemplo, el tema de la materialidad, porque puedo buscar como, o sea, puedo trabajar con eso, como por las paredes, O sea, este Mira, material siempre, Ajá. como para lograr esa transparencia, porque lo otro que había pensado era, No es transparencia, es translúcido. Es o sea, como... traslúcido, eso, Ujú. trabajar quizás con grietas que fueran como entradas del exterior hacia el interior, pero reguladas. Ahí no está, es que no estaría trabajando con la materialidad de las paredes. es que ustedes no tienen que mantenerse apegados a los resultados del proyecto original, sino que tienen que ir a qué obedece, por ejemplo, esa materialidad o esa geometría, ¿ya? El tema no es si es policarbonato, si es vidrio, si es hormigón. El tema es la luz. Cómo, cómo se aborda el tema de la luz para definir la percepción espacial en esa casa y cómo eso se podría conseguir en este otro proyecto, ¿ya? Lo mismo con las proporciones de los volúmenes. O sea, si generar un cubo es por una razón geométrica o es por una razón de proporcionalidad de los espacios, por ejemplo. Si lo que se está buscando es mantener una modulación y una proporcionalidad similar, claro, el cubo sirve, el cilindro también sirve, pero podría, no sé, obtenerse a través de otras geometrías. Ahora, aquí el tema del cubo no me parece tan difícil en un terreno que escogiste que es casi cuadrado. Pero sí, la relación con el exterior es un tema fundamental y el tema perceptual. Y el resto es cosa de adecuar el programa. Claro. Otra cosa Sí. que en este terreno la avenida es grande, es una avenida de escala importante, y hay edificaciones más altas, entonces también volviendo al tema del posible cubo o no cubo, o por lo menos cómo se lee desde el exterior el objeto, quizás hay que pensar que tiene como una lectura más puntual y como una escala un poco más contundente, ¿no? Eso te hablaría también como de mayor verticalidad, por ejemplo, o incluso distanciarse de los bordes y aislarse. En el momento que tú lo aíslas,
él empieza a leerse también como un objeto, sobre todo con este vacío que tiene acá. Bueno, Ese terreno se ve casi en escorzo, porque como tiene esa plazoleta adelante y tiene la diagonal de Bilbao al otro lado, es tiene una excelente visibilidad. O sea, puedes aprovechar eso ahí para generar una aparente volumetría muy espectacular, si quieres. sí, como un elemento que llama la atención, un poco como la casa Senado también tiene esa condición a otra escala, una escala de un barrio residencial, por su homogeneidad, por su claridad formal, llama la atención, incluso por la escala, pues, porque está como muy claro en sus 2 pisos altos, etc. Entonces, ojo con esas Karim, cosas sacando sueltas. Sí, ¿Karim está? Sí. ¿conoces sí. el edificio de la CEPAL en Santiago? ¿Cómo? ¿Conoces el edificio de la CEPAL en Santiago? La CEPAL. Sí. La CEPAL. No sé, Las si es que Naciones Unidas es que ahí en Vitacura, ¿no? es que yo soy pésima para los nombres, pero si me lo muestran quizás. Bueno, búscalo en internet. Es un edificio muy icónico de la arquitectura moderna, de Ville Art. Te lo cito porque, bueno, una de las cosas que quería lograr Art con ese edificio, que es de planta cuadrada también, con un patio central, y cuyo terreno lo enfrentaba axialmente, él decía que el volumen no había que percibirlo axialmente, sino en escorzo, como los griegos. Entonces buscó la diagonal mediante el espejo de agua que pone delante, que obliga al peatón a llegar en forma diagonal, ¿ya? Bueno, tú no tienes que hacer eso porque ya está en este terreno, el escorzo ya está obtenido, pero lo que voy es que la mejor manera de enfrentar un edificio de planta cuadrada no es necesariamente en forma perpendicular, ¿ya? Y eso te puede dar una pista. Busca el edificio de la CEPAL Sí, ahí lo vi y no lo conocía. ¿no? No, pero claro, Bueno, tiene como esta entrada con la piscina, o como alguna que, no sé. Es sí, como un lo que espejo viene de de agua frente. que Claro. el objetivo de ese espejo de agua es obligar a rodear y llegar al edificio Ah, verdad, claro, por los lados. de otra manera. Ya. No sé si entendiste la Sí, referencia, pero ya, sí, sí, ya. sí, muchas gracias. Ya. Gracias, Karim. Ya, gracias. Catalina Guayo. Catalina está, parece que no está. Bueno, hay otro más. Veamos a otro. Veamos, ¿Samuel está? Sí, sí estoy. Ya. Hola. Si tienen WhatsApp, avísenle a Catalina que si va a presentarse o no, o si quiere que intentemos dejarle un mensaje de voz. Ya, Samuel. Tu sitio es el de la calle Errázuriz, dije, con Infante, ¿no? El sitio 1, sí. Sí, sí, sí. ¿Y tu referente cuál es, perdón? La casa S. Ya. Sí, o sea, lo primero que pensé era respetar la naturaleza que había en el terreno Ujú. y después pensar un poco en la casa S, en cómo se relacionaba como con su entorno. Había como una continuidad visual con la calle y decidí cómo posarla sobre la calle menos transitada, que sería la que no es la avenida, por la que está del otro lado. Y Alessandri, perdón, no es más. Alessandri, doctor Alessandri se llama. claro, eso. Y después generar
como estos espacios contenidos que genera la Edge House. Pero como son espacios tan grandes, yo igual medí alrededor de 70 metros la diagonal. También generar pasillos que corten estas masas, estos volúmenes de espacio, y que también generan la separación de esto, que igual es bueno como para el programa o para lo que se quiere lograr, la residencia sanitaria. Y eso, la circulación, o sea, como jerarquizar también a través de la circulación los espacios. Y también generar como estos patios, y debido a la forma también podrían eventualmente haber distintas entradas, que igual creo que es algo importante como en salubridad y que igual ayudaría al proyecto. Y esta pregunta también se le aplica. Ajá. No, dale, Jaime, anda. No, aquí lo que me genera más ruido son los patios exteriores, porque la casa Saná de alguna forma contiene todo el espacio. Entonces, si aquí es necesario generar patios, yo creo que deberían ser patios contenidos, no patios residuales que se generan a modo de antejardín frente a dos calles. O sea, no estoy diciendo que tengas que mantener ni el cubo, ni el pasillo, ni nada de eso, pero sí la contención de los espacios, que aquí probablemente no va a ser 100% interior, pero sí contenido, que no es lo mismo, ¿no? Claro, hay un factor que Samuel dice allí, que es el tema de la vegetación que existe, ¿no? De alguna forma te dispone dónde construyes, dónde no construyes, pero que tanto, igual conservando la vegetación, puedes dar una idea de que los espacios se contienen más de lo que se está viendo ahora, porque ahora parece como que son los espacios que sobran cuando tú hiciste tu edificio. Porque al fin y al cabo la escala de tu edificio es esta que está acá, o sea, la escala, el grano, quiero decir. Entonces, bueno, eso te puede dar una idea de qué es lo que se mueve por el terreno, si son masas de este orden o son eventualmente cosas más chicas. El tema del pasillo, del famoso pasillo de la casa S, a mí me trae otra pregunta, que es una pregunta casi que, bueno, climática y también como de intercambio y ventilación, o sea, por donde la luz, está claro que puede atravesar esa piel de policarbonato, si fuera ese material o si fuera otro. Pero el aire, ¿cómo se y lo pregunto en tu caso y en el caso anterior y en todos los casos que puedan ver esa casa, o sea, ¿cómo se renueva el aire? ¿Cómo llega el aire? ¿Cómo circula? Es otra pregunta, o sea, es como si estuviéramos haciendo aquí programas que están como aislados, que no tienen fachada directa. Eso también es otra duda que a mí me queda. Entonces ahí de nuevo, eso combinado con lo con la preocupación de Jaime, creo que puede dar una pista sobre como que hay un circuito que es por el intersticio, y hay otra línea que tiene que ver con que los recintos tienen contacto directo con el exterior, que no es por donde se circula, pero sí es por donde reciben luz directa y aire. ¿Sí me explico un poco? Sí, se explica. Sí, entonces ahí puede haber otra pista también. Y yo creo que, bueno, también hay algo con la escala en vertical, que yo creo que habría que evaluar si la escala que estás trabajando parece ser como de un piso, ¿verdad? Eso son 2 pisos. Son 2 pisos, ya. Sí. Pero son 2 pisos, acá, ok, hay un piso aquí y otro, ok. Bueno, entonces, aquí son 2 pisos, ¿es lo que me quieres decir? Sí. Sí. Se ve como aplastadito, pero no tiene que ver porque es muy extenso, entonces a lo mejor eso es parte del problema. Sí, es bastante grande el terreno, yo igual pensé que era más chico. Sí, no, chico. Pero yo sí creo que hay que tratar de que los patios
o la mayoría de los patios queden como envueltos hacia adentro, como decisiones tuyas, ¿no? O por lo menos por varios, porque fíjate que en general este tiene dos lados que son tuyos, este tiene un solo lado que es tuyo, este tiene dos y un medianero. Entonces habría que ver si se puede Y, o lograr. sea, igual no es que sean aleatorias las decisiones a través del mantenimiento de la vegetación. Igual, no sé, pensé que como tiene un edificio al costado que es la biblioteca de una universidad, creo, Ujú. y podría contenerlo también con ese muro y generar un espacio con esta calle que da hacia el frente, que igual no pasa nadie, o sea, pasa muy poca gente, igual podría generarse una cierta contención. Asimismo, como el patio trasero, la distancia que hay hacia la calle, hacia la avenida, igual es bastante, entonces igual pensé que podría estar ciertamente, o sea, un poco contenido. Además con un gran árbol que creo que un eucalipto, pero es muy grande. Igual pensé en eso, pero sí, podría contenerlo mucho más. Bueno, yo creo que Eh, tienes margen para crear algo más contenido con una condición como menos residual. eh, Ya. Gracias, Samuel. Gracias a usted. ¿Catalina volvió? Parece que no. No está, parece. No siempre funciona esto de que les dejemos el mensaje de voz como corrección, porque no tenemos cómo entender muchas cosas. ¿Alguien sabe qué proyecto estaba trabajando Catalina? Sí, era la Simpson, si no me equivoco. Sí, Sí. Murkut. Bueno, con más razón se me hace como Sí. profundamente misterioso el vínculo. Este es el mismo terreno de Karin, ¿no? El terreno sobre Alférez Real, parece. Sí. Y esos dos bloques paralelos no sé qué es lo que intenta hacer. Deberíamos haberles pedido un esquema de los conceptos que están usando, ¿no? Sí. Bueno, se ve bastante lejano a todos los temas que hay en la casa de Morcott. Sí, sobre todo esa volumetría, porque Murkut lo que busca es una simbiosis con la naturaleza, entonces todas sus decisiones pasan por lo medioambiental. Y aquí difícil lectura con esos volúmenes escalonados. Sí, yo creo Además, que... perdón, y cero consideración con el espacio público que tiene al lado, porque es como si estuviera entre medianeros también. Claro, y de nuevo no ve la oportunidad de que la aproximación del terreno es así. Me parecía que estuviera como entrando así cuando tiene todo esto público, ¿no? Yo no sé si la idea de ella tenía que ver con la longitudinalidad y entonces la picó la longitudinalidad en partes y la puso una encima de otra, cosa con lo cual se pierde la longitudinalidad. Ella creo que lo único que parece estar trayendo es como la condición de dos bloques conectados. Y eso de nuevo es muy poco, o sea, conceptualmente no es relevante. Yo creo que hay o sea, no entiende como tampoco, la nueva propuesta, la condición como muy sintética que tiene el edificio de la casa de Morcott. O sea, aquí es una cosa como de volúmenes, o sea, sí, evidentemente en el punto de partida
hay un volumen sencillo, pero cuando uno lo transforma deja de ser sencillo. O sea, ajá. No, y la forma de aproximación en el proyecto de Murkus es fundamental para entenderlo. Claro, también. Que aquí no hay aproximación, hay un acceso brusco. Sí, en todo caso, yo les recomiendo también a todos los alumnos que vean las correcciones de sus pares, para que, si no están aquí, también puedan ver cosas que se le dijeron a los que analizaron el mismo elemento, a ver que acertaron, que se equivocaron, que no consideraron, que pueden considerar. Y en caso de duda, volver al proyecto original, no tanto en lo formal, sino en lo conceptual. Vayan resolviendo las dudas con ideas, más que con referencias a la forma. Creo que estamos todos los que estamos, ¿cierto? Faltaron Estaba bastante, mi ¿eh? publicación por ahí. ¿Ah? Mi publicación estaba por ahí también. ¿Quién, perdón? ¿Quién? María Jesús. María Jesús estaba. O Me sea, pero apareció por ahí. tenía algo publicado. Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Y María Jesús está? Sí, aquí estoy. Ah, ya. ¿Se escucha? Sí, se Sí, escucha. se escucha. Igual viendo las correcciones me estaba como replanteando algunas cosas, pero Ya, qué bueno. ya yo elegí el sitio 4, El sitio que 4. de hecho es bastante Alguien eligió el grande. sitio 4. Alguien. La única. Partí más que nada primero analizando, hay como 4 fotos. Analizando como la aproximación al lugar y cómo se percibe el lugar. Ahí el cuadrito negro es como las proporciones de la casa original, quería compararla con el terreno primero. ¿Qué analizaste? La casa Poli, ¿no? La casa Claro, Poli. sí, la casa Poli. Y estuve viendo como las aproximaciones al lugar porque también la casa trabajaba mucho con la relación con el exterior y también la aproximación y al llegar al lugar era casi como descubrirlo. Entonces ahí como que en el Google Earth me estuve metiendo y encontré que el otro terreno siento que la habrían dejado muy escondida porque también era algo que llamaba la atención. Y en cuanto a las transformaciones, pensé como en más que nada ampliarla de tal forma que el perímetro, por el programa también, pueda agrandarlo y me permita trabajar más. Y como la ubicación en el terreno en sí me costó mucho porque es como muy irregular y la casa es cuadrada y generar los patios también era como complicado. Igual da una calle que es mucho más tranquila comparada con Infanta y la otra. Eso Eso. tiene 3 calles, Teodoro Yáñez, Sí. Infante, Y la que está atrás que es y chiquitita. atrás creo que es Bravo, no sé, no me acuerdo No cómo me se acuerdo el nombre. Bueno, toda la manzana. sí. Es un poco, o sea, hasta el momento lo que dices está un poco todavía abierto. Vago en el sentido no de vagancia, sino de vaguedad, que no tomas como Sí. ninguna decisión. Creo que con esta casa tan puntual y este terreno tan extenso, yo consideraría que una cosa es el objeto y otra cosa es el predio. Y que el objeto nunca va a ocuparse del predio, sino que podrían haber otras estrategias de ocupar el predio que podrían como complementar. Entonces ahí hablo de vegetación, por ejemplo. Sí, tenía como pensado en esas cosas. Porque cuando uno ve esto y este vacío, te imaginas los niños ahí como cogiendo sol, como que da un poquito de vértigo, ¿no? Entonces tú tienes, de la casa Poli, tienes esta cosa como centrípeta,
donde aparentemente hablas de vacío y lleno, no sé si es así, que es un poco como la casa original, un poco denso y denso, pero pueden haber más capas. Y unas Sí. capas pueden ser de vegetación, otras capas pueden ser de vacío, otras pueden venir llenas, otras pueden venir de nuevo vacío. O sea, como que tú puedes, de repente, como Ah, concepto, esta idea entiendo, sí. de los anillos, podría ayudarte a hacerte cargo de esto. Y aquí habría que intentar una transformación del volumen único en varios niveles, como dice José Ignacio, ¿no? Que vayan, que con la misma idea de los anillos perimetrales, pero no solo como un volumen interior frente a la vastedad del océano, sino que es como relacionarse con el medio urbano aquí. ¿Ya? Hay Igual también poner- otra opción, que es como completamente distinta a la anterior, es pensar que son varios volúmenes, varios polis. Sí, Y entonces entre ellas organizan el terreno como un campo en un sentido como de elementos que por tensión, por proximidad, por distancia van como generando el espacio. También que de campo y yo campo, también lo había pero pensado, pero no sabía si me iba a alejar mucho, porque el programa pensaba organizarlo por los niveles y con las conexiones, por ejemplo, no sé, el primer y tercer nivel son para niños sanos y el segundo y cuarto nivel para los niños con COVID, pero que las conexiones se den directamente entre ellos, pero no claro, sin sin pausarse. juntarse, Sí. claro. Pero tienes que revisar la cantidad de niveles porque, o sea, con esa vastedad de terreno, y no sé si se justifica tener un edificio de 4 pisos para niños cuando lo que te sobra aquí es superficie. ¿Sí? Sí, Yo creo que tienen que hacer un ejercicio fundamental que es definir las tipologías espaciales que necesitan para este programa que les dimos y confrontarlo con la tipología espacial del proyecto original. Entonces, a veces van a poder usar, o sea, para ver cómo pueden reordenar esas tipologías y usarlas de acuerdo al nuevo programa. Porque no se trata de meter el programa dentro del volumen, dentro de la casa poli. Eso no va a funcionar de esa manera. Pues fíjate que tú en este dibujo tienes la casa poli original y le das un poquito de vitaminas y minerales y entonces te crece un poquito, pero eso no sigue siendo una casa, o sea, no es que se transforme en otra cosa y no es la idea de que sea una casa grande o una casa poli grande, ¿no? Entonces, ojo con eso. Claro, Ya, como bueno. decía, puedes multiplicarla, puedes dividirla, puedes hacerla explotar, puedes hacer muchas cosas. De ustedes que son tan aficionados a las apps, hay un montón de apps en los teléfonos que pescan una figura y la transforman en 10 cosas distintas, ¿no? Capaz que hay una app para transformación arquitectónica, una aplicación. Oye, nuestras ayudantes no han dicho nada hoy. Yo Ana, estoy, ¿estás? sí, estaba atenta. Yo también estoy. Jugando con el perrito. Están Sí, es que jugando con el... somos muchos profes. Sí, pero tampoco alumnos, la verdad. Yo diría a modo general que creo que en muchos casos se han quedado con cosas muy literales de los proyectos, como de trasplantar plantas. Y creo que en su análisis hay como cosas más esenciales de los proyectos que podrían rescatar.
como esencia del proyecto que quieren visualizar. No sé, se me ocurre, por ejemplo, en la casa Antonio Sisa, el tema del patio interior, que hablamos harto como de la condición de ese espacio que era tan chiquitito, pero al mismo tiempo tenía tanto valor. No sé, quizás ir a esos detalles que de repente son cosas que uno cree que son pequeñas o que no son jerárquicas en tamaño, pero en el fondo condicionan la experiencia o el diseño general del proyecto. O sea, dije ese ejemplo por decir, creo que se podría aplicar como a todos, creo que todos los proyectos tienen una condición así especial, que no es solamente la planta, no es solamente la geometría, sino son como esencias. Pero tienen como elementos esenciales, ¿no? Que es lo que yo creo que Mm. lo que tienen que apuntarle. Como Sí. las almas de los proyectos. En el caso de la S-House, también me acuerdo la dimensión del pasillo, qué es el pasillo, La proporción también de ese espacio. claro, la proporción. No es como trasladar, o sea, quizás sí, pueden partir por trasladar la planta, pero son como otras cosas que se pueden, o sea, que se pueden tomar de los referentes y entender cómo serviría para este nuevo proyecto. Sí, yo Claro. creo que en forma general no han entendido cómo usar los referentes, porque en realidad copian nomás, copian formas, copian cosas, pero no los logran aterrizar. Entienden las casas, pero las entienden sin poder llevarlas a lograr un proyecto en base a lo que formó esa casa, o sea, digamos, a los principios que hicieron esa casa. Y eso no va por ir copiando formas, ni ángulos, porque los ángulos, uno puede copiar un giro de un ángulo, pero no necesariamente va a ser el mismo ángulo, el ángulo va a ser el que necesite esa nueva realidad. Entonces, esa bajada de información yo creo que no la han logrado. Me quita el perro. ¿Ya? Pero a veces es más como decía la Maca, más que como una cosa tan empírica, a veces es más un gesto arquitectónico, es la sensación. O sea, muchos han hablado de la luz, de la secuencia espacial, y claro que está determinado por una forma, por una dimensión, pero al mismo tiempo es algo que ustedes podrían replicar con otras estrategias de diseño. No sé, yo ahí le daría una vuelta. O sea, cuestionarse nuevamente cuál es la esencia del proyecto que analizaron y cómo eso lo podrían trasladar ustedes en favor de su propio proyecto. Y cómo hacer la propia. Se requieren operaciones de transformación más radicales, ¿ya? Manteniendo, como dicen ustedes, las ideas básicas ordenadoras, pero un proyecto que se ajuste más al programa y a la localización nueva. O sea, todavía están muy tímidos respecto a las operaciones que pueden realizar. Entre otras cosas, creo que porque no se han metido en el nuevo proyecto, ¿ya? El tema de la residencia y como decía, las tipologías, tamaños, en fin, la espacialidad del nuevo proyecto, tienen que tener una noción de eso para poder confrontarlo con el proyecto original y hacer las transformaciones pertinentes. Sí, lo que hablábamos al principio o sea, cómo hay como tipologías espaciales que pueden ser equivalentes entre el proyecto original y el nuevo proyecto en términos de lo que es concentrado, lo que es abierto, lo que es compartimentado, lo que es fluido, lo que es transparente, lo que es opaco. O sea, cómo el arquitecto manejaba ciertas categorías y ustedes te van a encontrar con categorías similares en su programa y en los espacios apropiados para cada programa. Yo creo que hay un tema.
A mí me da curiosidad, por otra parte, las personas que están aquí que no trajeron nada, porque se supone que Sí. ustedes ahora son solo de taller. Entonces, por ahí Sí. aparece ¿Qué Vania, pasa con Javier, Isaac, con Javier Isaac. Bascuñán, con Vania, ¿Qué pasó? con Fabián? ¿Por qué no han Eh, partido? Profe, o sea, yo acabo de subir el encargo hace unos minutos ahora porque recién estaba súper como confundido y no sé si lo que, o sea, sigo súper inseguro de lo que hice, entonces por eso como que no quería presentarlo. Ya, ¿pero quieres que lo veamos o no? Sí, ya lo subí Ya. por eso justo. Sí, siempre es mejor equivocarse a no entregar nada, por si acaso. Porque también de los errores uno va aprendiendo más. Sí. Y los demás, Vania, Javier, Fabián. Yo estaba como muy insegura de qué hacer, entonces como que solamente empecé a analizar algunas cosas, pero no levanté nada. Ya. Por eso no. Este ejercicio dura solo 4 semanas, o sea, y de proyecto prácticamente 3. Si no parten luego, difícilmente van a llegar a resultados aceptables. Sí, hay que tirarse a la piscina nomás, no queda de otra. Sí. Yo les voy a Detalle. comentar un poquito algo que les quiero como recordar y darle más detalle de ciertas cosas. Y ahí que, bueno, algunas las hemos conversado, otras a lo mejor las podemos analizar después, pero es lo que por lo menos como yo me imagino esto. Nos quedan 3 semanas y la que estamos. Ustedes tienen que ser evaluados en un 20% en lo que es el proceso del trabajo y un 40% en el examen final. Hablo de la nota final del curso. Entonces, lo que yo creo que vamos a tener todos los lunes, preentregas obligatorias, incluyendo la del análisis, ya la tuvimos para llegar a ese 20%, de forma de también de estimularlos a que avancen, y esas preentregas van a pedirle cierto contenido y cierto avance sobre ciertos temas. Yo creo que es importante que ustedes se concentren en esto ya. O sea, aquí estamos en ese momento en que la escuela dijo, bueno, ya ellos terminaron los teóricos y el tiempo del taller ya no son las horas que antes, o sea, que en otros semestres se les destinan a taller, sino son todas sus horas de estudio, tienen que ser dedicadas a taller. Entonces ahí por eso también que, bueno, obviamente vamos a insistir con las ayudantías para que tengan una corrección más, pero ustedes también tienen que ser autocríticos para poder avanzar de manera independiente y poder producir mucho para equivocarse mucho, para corregirse mucho, para orientarse mucho. Entonces, tómenselo es un proyecto con cierta complejidad, a pesar de que se supone que todos tenemos un punto de partida con cierta, vamos a llamarla pedigrí, por llamarlo de alguna forma, no deja de ser complejo, ¿ya? Entonces, bueno, ahorita después vamos a ver qué podemos ver para el jueves. Veamos lo de Isaac, si les parece. Yo quería agregar una cosa a lo que dijo José, que esta etapa, la de identificar, según su análisis, en realidad es súper estratégica. O sea, si usted, lo que les decía antes del tema de la esencia, de la esencia que puede tener un proyecto, o sea, pueden ser muchas, se puede ser tomado de distintas perspectivas, pero si ustedes logran identificar una ahora, así, estudiar bien lo que tienen que hacer, lo que acaban de ver, estudiarlo profundamente ahora y sacan la clave para seguir con su proyecto de aquí a 4 semanas, o sea, van a estar súper claros cómo seguir. Así que ojalá aprovechen esta etapa de identificar y estudiar, más que nada, antes de meterse full en el diseño. Eso. Bueno. Isaac, cuéntanos, ¿cuál es tu referente, la casa de Markup? Sí, la casa Simpson Lee. ¿Qué sacaste de ahí? ¿Cómo? ¿Qué tomaste de la casa Simpson? Ah, ya. O sea, lo que quería desarrollar era como la longitudinalidad de la casa, que era como lo que más caracteriza la clase de Murcutt, y bueno, también lo modular que era. Entonces, en ese sentido, quise utilizar este terreno, que era el más
más amplio, aunque por lo irregular que era, igual era como difícil orientar la longitudinalidad. Entonces, lo que terminé haciendo fue modulando los espacios, separándolos, dividiéndolos y tratando de como utilizar estos intersticios, estos espacios que quedan entre edificio y edificio, como unos, como, no sé si decirlo como tragaluz, pero sí como estas entradas de luz donde a través de las proyecciones de los techos fueran espacios luminosos y que en sí sirvieran como de áreas de juego para los niños, donde al final la idea era como modularlos de manera que fuera longitudinal en cuanto a la disposición, y también separar los espacios entre los niños contagiados y los sanos, justamente por la ubicación de los edificios. Eso. La casa de Murcutt dice que tomas la linealidad. Aquí veo más una fragmentación que una linealidad. La línea no tiene por qué ser recta, pero es continua. Y aquí lo que vemos es una fragmentación de un área en volúmenes y espacios exteriores. No entiendo esa linealidad que dice. Sí, es que, o sea, primero como que tomé varios volúmenes longitudinales, varias masas, y lo fui como fragmentando, lo fui dividiendo. Pero también, como, o sea, se ve más fragmentado y todo lo demás por el hecho de que también intenté como utilizar ese elemento de giro que tenía en los edificios que tenía la casa de Murcutt. Por ejemplo, entre la casa netamente tal y el garaje, taller, que tenía como esta especie de giro y que entre medio tenía este espejo de agua. Entonces quise como imitar eso a través de como los giros y también las rupturas que habían. Pero de nuevo, uno ve la casa de Murcutt y es como categórica, como que está a mitad de ladera, se abre hacia un espacio amplio, tiene una espalda, hay una línea continua que une el punto A con el punto B. Por más que esté dividida en 2 partes o en 3 partes, no es esta cosa así como si hubiéramos picado la casa de Murcutt en pedacitos y lo hubiéramos lanzado al azar en un terreno, ¿no? Que es un poco la idea que me da a veces. Tú dijiste algo importante quizás al principio, le puede servir de ayuda. Dijiste, este terreno es el más grande de todos. Y tú buscaste, y quería aprovechar eso para establecer algo muy largo. ¿Qué es lo más largo que tú puedes reconocer en la figura de este terreno? Lo más largo, al menos continuamente, es la estructura a la izquierda. No es lo que dijiste, en el terreno. Si yo le quito todo, si lo vacío, ¿qué es lo más largo que hay? Okay. El límite trasero, por así decirlo. La horizontal. No está dibujado. ¿Ah? La horizontal. La horizontalidad del terreno. Una figura cerrada, ¿qué es lo más largo? No solo lo dibujado, sino lo no dibujado. Las diagonales, por ejemplo, ¿cierto? Ya. O incluso el perímetro, si uno lo entiende como una sola cosa. Entonces yo creo que hay unas pistas de longitudinalidad y de longitud que son mucho más relevantes que una línea picada en pedacitos y lanzada sobre el sitio de cualquier forma. O sea, es como casi una caricatura esto. Entonces, si van a pensar en una idea, por favor, piénsenla a profundidad. Sáquenle como el jugo a la idea. O sea, si estoy buscando algo largo y escojo lo más grande, ¿qué es lo más largo que hay allí? O sea, también yo puedo trazar líneas que sean continuas, que sean largas, ¿no? Pero sin tener que picarlo todo. O sea, creo que, un tema que no puedes dejar de mirar en la casa de Murcutt es la continuidad también, que no es lo mismo que la longitudinalidad. La continuidad habla de que uno siente continuo el elemento, por lo menos lo que es el cuerpo de la casa como tal. Y cuando tú ves la fotografía y ves las perspectivas que el fotógrafo se lanza, dice, oye, el fotógrafo está enfatizando esa línea continua que se ve acá.
Ok, ¿Ya? sí. No sé qué más. Gracias, profe. A ti, Isaac. Para el jueves, a ver, ¿qué le pedimos específico? Yo partiría, o sea, volvería un poco a que tienen que identificar claramente los conceptos con los que van a trabajar. O sea, qué es lo que toman del proyecto original y a partir de eso construir, lo ponen en relación al nuevo programa y al terreno, y ahí parten. Pero lo que hemos visto hoy día más bien son, como acaba de decir Isaac, imitaciones formales, la mayoría, no todas, ¿no? Pero son imitaciones formales de la figuración de los proyectos, más que ideas que ya las tenían identificadas, y eso no es el problema. El problema es que no están trabajando con ellas en la mayoría de los casos. Entonces, en una lámina deberían poner las dos o tres ideas máximo que están en el proyecto original y que les sirven para su nuevo proyecto. Sí, yo Y en estoy base de a eso acuerdo. construir una propuesta. Y estudiar el programa, porque no lo han estudiado. Solamente se refieren a que hay un área de asintomático, otra Contagiados. área de niños sanos, pero eso en términos espaciales, ¿qué significa? ¿Ya? Sí, yo creo que para que se lancen un poquito a la piscina, hay que hacer un conjunto de esquemas que incluso citen el edificio original y citen el de ustedes, o sea, las ideas. Y habría que hacer por lo menos una planta por el nivel que ustedes llamen principal y un par de cortes que nos hablen del espacio para uno ver cómo están traduciendo también. Y el estudio del programa, también en forma de diagrama. O sea, por lo menos eso. Y no sé si volver a hacer la isometría para evitar por los momentos la maqueta. Pero la isometría como un a posteriori de la propuesta, no como un... Y no como una volumetría la previa. planta que incluya dimensiones, porque Dimensiones y contextos. están dibujando en un terreno sin saber el tamaño de lo que están dibujando. La isométrica, claro, se ajusta al terreno, pero si no saben cuánto mide eso, y no saben si Bueno, está acorde a lo que requieren o no. igual se lo vamos a poner por escrito. Se supone que ahora ustedes están dedicados a taller, así que de aquí al jueves de más tienen que poder producir eso y corregir todos, por favor. No se queden atrás porque después no se pueden poner al día. Y seguramente la preentrega del lunes próximo tendrá unos contenidos similares con algo más, pero tenemos que ir avanzando ya. ¿Están claros? No oigo Sí. nada. ¿Sí? Sí. No oigo nada, no veo nada, ya ni la camarita prende. Bueno, Ya, bueno, ya nos vemos entonces el el día, jueves. el jueves, ¿ya? Chao, cuídense. ¿Algo más nosotros? No, eso. No, ¿Ya? que aparezcan los desaparecidos, los que Sí, están ahí vengan todos calladitos en sus pantallas hoy día. el jueves con algo, ¿ya? Pero con algo avanzado. Listo. ¿Dónde se Ya, que apaga esto? estén bien. Ya, que Chao, estén bien, cuídense. trabajen porque Chao, les chao. queda este tiempo nomás para trabajar. Sí. Chao, chao. Chao. Oh, gracias. Chao. Gracias. Chao, profe. Alonso, ya voy. Ya, me voy. Chao.